Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Cáncer de próstata. En la prevención está la clave. La cifra sigue preocupando. Aproximadamente 1 de cada 10 hombres en el mundo será diagnosticado con cáncer de próstata. Y aunque es más propenso a desarrollarse en aquellos de edad avanzada, es a partir de los 50 años cuando se deben extremar los recaudos y hacerse los estudios correspondientes que nos darán una aproximación de cómo se encuentra esta glándula unida al cuello de la vejiga que azota a millones de personas cada año en todo el mundo. ¿Qué precauciones debemos tomar para controlar el buen funcionamiento prostático? ¿A partir de qué edad es conveniente consultar a un profesional en la materia? Hoy pondremos este tema sobre la mesa, recibiendo en el estudio a un especialista médico que nos ilustrará sobre este asunto que a todos nos preocupa. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa otro tema de interés general. El de hoy es más de interés para los hombres, evidentemente, pero también creo que para toda la familia, y es el tema del cáncer de próstata, o cómo cuidarnos la próstata, o cómo prevenir males posteriores y hacerle más caso a esto que es un poco la responsabilidad de todos. Entonces, para entrar en tema, doctor, ¿cuál sería la mejor forma de prevenir que no tener problemas posteriores? Aunque me imagino que habrá otras cuestiones de orden genético, otras cuestiones de orden hereditario, pero si tenemos que hablar de una prevención para el cáncer de próstata, ¿cómo hay que actuar? Muy interesante pregunta, porque probablemente si nos vamos en un aspecto técnico, ahorita les respondería de una manera, pero yo creo que la mejor manera de prevenir es la educación. Esa es el primer paso es educar a una población que culturalmente, sobre todo a nivel mundial, estamos muy alejados de la oportunidad de ver al médico. En nuestro país específicamente la tasa de mortalidad es una tasa de mortalidad más o menos del 18 por cada 100,000 habitantes, varones. Todos los años fallecen un promedio de 7,000 hombres por cáncer de próstata en nuestro país, calculado. Y de tal manera que, bueno, el tema es muy interesante, tiene muchas aristas. Una de esas aristas es que las poblaciones más marginadas de nuestro país, hay estudios muy bien hechos por el Sistema Nacional de Salud Pública, donde hay zonas marginadas que todos conocemos, sobre todo en el sur de nuestro país, pues son precisamente las que están más alejadas de esta oportunidad de una detección oportuna del cáncer de próstata, ¿no? Tenemos que empezar diciendo que el cáncer de próstata pues es una neoplasia, es un tumor de crecimiento lento. Y esto representa grandes oportunidades para el paciente, grandes oportunidades para el médico si se diagnostican a tiempo, ¿no? La otra situación es que, ¿quién va a tener cáncer de próstata? Bueno, la premisa es que la próstata va creciendo por la edad y por tanto se aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata conforme se va avanzando en la edad. La gran mayoría de los pacientes en nuestro país, el promedio en el cual tienen cáncer de próstata es alrededor de los 65 años de edad, es el promedio más importante, el pico de la enfermedad. Y por tanto, bueno, si estamos en ese rubro, en ese grupo de población que ya tiene más de 45 años de edad y que nuestras expectativas de edad van siendo mejores conforme van pues habiendo mejores métodos de médicos, pues obviamente en algún momento estamos en riesgo de tener cáncer de próstata. Pero hay otros factores también, uno de ellos es el genético. Aunque no es una enfermedad que se hereda, sí es una enfermedad que incrementa su riesgo si yo tengo por línea directa, papá, por ejemplo, o abuelo, que ha tenido cáncer de próstata. Aumenta el riesgo de 4 a 7 veces, ¿no? Y también la población afrodescendiente, pues tiene esa mayor posibilidad. Entonces, pues la educación es importante. ¿Cómo acercarnos a los varones? ¿Cómo acercarnos a esa información? Pues ahí están los retos, ¿no? Los retos están, por un lado, el cómo percibe el varón esta información, y en nuestro país o en los países de América, qué tantos recursos se tienen para poder hacer llegar a esa población no solamente información,
sino estudios que permitan de tamizaje, es decir, estudios para la detección oportuna. Esos son los retos. La educación es lo más importante. ¿Qué tanto los gobiernos destinan dinero para eso, que sería lo ideal, ¿no? Para la difusión, para la prevención. Sí. Eso. Sí, desafortunadamente, por ejemplo, en estadísticas, la incidencia de problemas de cáncer de próstata en nuestro país es 3 veces menor, por ejemplo, que en Estados Unidos. Sin embargo, la mortalidad es la misma. Y dice uno, bueno, si se diagnostica menos, ¿por qué? Pues obviamente porque ahí el tema precisamente está en la oportunidad de hacer tamizajes, de hacer estudios oportunamente, de tratamientos oportunos. Ahí está la diferencia. Y aún así, pues hay mucha población varonil que fallece, ¿no? ¿A qué edad? Yo aventuraba en el comienzo del programa, en la parte introductoria, donde aventuraba una edad, 50 años. Pero ¿a qué edad realmente el hombre tiene que empezar a controlarse la próstata? Bueno, de acuerdo a las guías internacionales, en promedio de los 45 a los 50 años de edad es cuando debe de iniciar esta investigación. ¿Y por qué esta edad? Porque es precisamente esta edad cuando se inicia, en teoría, el crecimiento prostático, ¿no? El cáncer de próstata va íntimamente ligado a esta glándula, al crecimiento propio de la glándula por la edad, ¿no? Claro. Antes de los 45 o 50 años es extremadamente raro encontrar un paciente con cáncer de próstata. No quiere decir que no exista, pero no es la población más importante. Entonces, en promedio a esa edad, porque la enfermedad de la próstata es una enfermedad que está ligada a un concepto que se llama, tristemente, envejecimiento. Claro. Y de tal manera que conforme vayamos avanzando en la edad, pues esta posibilidad va incrementándose. Entonces, es sensibilizar al hombre que aún a los 45 años, yo con todo respeto le preguntaría cómo se siente. Ya me dijo tras cámaras, me decía que se siente usted muy bien y yo lo celebro, pero si le preguntara cómo se sentía usted a los 45, fenomenal. Oh, claro. Entonces, ahí está el problema, ¿no? El problema es que es una enfermedad silente, es una enfermedad que a esa edad no va a dar ningún síntoma prácticamente, y por tanto es difícil sensibilizar a un varón de que vaya al médico a esa edad, puesto que la respuesta inmediata es no me duele. ¿Hay relación directa, doctor, con la alimentación que tenemos o la alimentación que adquirimos o los malos hábitos con el cáncer de próstata, o no tiene nada que ver? Sí, es una buena pregunta. El tema del cáncer de próstata tiene muchas aristas, como decías, y es multifactorial. No hace falta nada más envejecer, no hace falta ser afrodescendiente, no hace falta nada más tener una línea directa. También está la alimentación, los estilos de vida. Y en este caso muy particular hay una relación con grasas no saturadas, es decir, con los productos cárnicos. Pues en América Latina se consume mucha carne que tiene muchas hormonas. Y eso también es un factor que se considera como predisponente. No es el más importante, pero si en un varón vamos juntando factores, claro, ¿sí? A la postre, con el tiempo, pues todos en algún momento se conjugan y exponen al varón, ¿no? Entonces sí, definitivamente la presentación es interesante del cáncer de próstata también. Es muy diferente que en Asia, por ejemplo. Claro. En Asia se come muy poca carne roja, se consumen otro tipo de productos, y allá la incidencia tanto en esa zona oriental, tanto en Japón como en China, es menor la posibilidad de cáncer prostático. ¿Muy menor? No es muy menor, pero sí es significativamente importante. Las estadísticas en los dos continentes sí marca diferencia. Ahora, cuando hablamos de porcentaje, digamos, a nivel mundial, ¿dónde está situado México en las últimas estadísticas, digamos? Bueno, en el mundo, el cáncer de próstata es la cuarta, a nivel mundial es el cuarto cáncer a nivel mundial. En nuestro país es el cáncer número 1 en el varón, ¿sí? Wow. Como lo es también en otros países, pero es el cáncer número 1, la primera causa de mortalidad por cáncer en varón es cáncer de próstata. Inclusive, esto es interesante porque, bueno, la información, la accesibilidad, por ejemplo, en la mujer a tener una oportuna detección, pues con todos estos temas de detección oportuna del cáncer de mama y cáncer cervicuterino, pues es una gran oportunidad para la mujer. Sin embargo, estadísticamente, el cáncer de próstata es todavía más frecuente que el cáncer de mama y el cáncer de cervicuterino.
estadísticamente, ¿no? Tenemos los latinoamericanos muchos prejuicios para no hacernos, por ejemplo, los estudios de tacto en el hombre. ¿Eso crea más problema para ustedes? Sí, bueno, definitivamente. Para el paciente, no para ustedes, pero sí, pues para todos. Claro, ¿no? para sí, todos. definitivamente sí, el tema cultural seguirá siendo el principal tabú, los mitos que giran alrededor de la investigación de la salud prostática. Cierto es que pues, esto es una situación del cual, cómo somos educados los varones, ¿no? Claro. El varón no llora, el hombre no se debe de quejar, el hombre no tiene por qué estar yendo al médico. Y esto va permeando con el paso de los años, claro, ¿no? De tal suerte que ya de adultos, insisto, si no me duele, pues no voy. Y claro, si me duele, pues o tomo algún remedio casero, porque es parte también de nuestra tradición cultural, o probablemente, lo digo yo a muchos pacientes, me tomo un tequila y con eso se me quita, ¿no? O me olvido. O me olvido, ¿no? Pero la realidad es cosas que sí, es el principal obstáculo aquí es el nivel cultural. A veces le hacemos mucho más caso al amigo y al vecino, que hacen referencia sobre su experiencia en alguna investigación, y no necesariamente esto debe de ser así. Obviamente los urólogos, en general el médico debe estar preparado, pero definitivamente, bueno, el urólogo en lo particular somos especialistas que sabemos cómo abordar este tema, ¿no? Claro. Primero es cómo identificarnos como varones, ¿no? A veces en el tema de la relación médico-paciente, una limitante es que, bueno, yo estoy frente a un hombre, generalmente cuando somos urólogos, la gran mayoría del mundo somos urólogos, varones, y a veces el hombre frente a otro hombre se limita en la conversación por un tema genérico, ¿no? Claro. Pero pues está en esta astucia de nosotros como los médicos saber sensibilizar, decir, bueno, te entiendo, yo también tengo estas preocupaciones que tú, y saber cómo ir explicándoles. Si nosotros logramos sensibilizar esto, téngalo por seguro que no hay ningún problema. Yo tengo 31 años ejerciendo la profesión de la urología. Solamente en 31 años, debo reconocerlo, solamente un solo paciente en toda mi vida no he podido tener la oportunidad de llegar a toda la investigación que hubiese querido. Pero yo creo que sí, se rehusó, pero yo creo que si logramos, insisto, esa comunicación médico-paciente asertiva, sensible, podemos lograr lo que queremos hoy todos, que es hacer diagnósticos oportunos, ¿no? Vuelvo a repetir, también hay bajo nivel cultural que hay en algunas pacientes o población que también no les ha dado la oportunidad para tener una educación que les permita, claro, ¿no? Pero bueno, ahí sí se necesita la orientación del médico, ahí tienen que oficiar como de psicólogos y trabajar con el paciente para que éste acceda. Porque sí, yo tengo gente, amiga, que se niega o que dice, no, yo no, me hago el análisis químico, pero no el otro, claro, y le tienen temor a eso, o no sé, o prejuicio. Sí, y es un tema interesante. Alguna vez en una charla que hemos tenido entre especialistas también, yo creo que la clave, señor José, es precisamente la educación del médico de primer contacto. Claro. ¿Por qué? Nosotros somos médicos de segundo contacto, nosotros somos médicos de referencia. Claro. Habitualmente el paciente no va a decir, se me ocurre ir con el urólogo, generalmente va con su médico familiar, claro, el médico de la esquina, el médico, claro, que lo conoce toda la vida. Ahí está la clave. La clave está en esta oportunidad de seguir educando, en educación médica continua para los médicos generales, y que el médico general también asuma esa responsabilidad de realmente querer hacer un cambio y abordar este tema, porque a veces no lo quieren abordar. Perfecto. ¿Me estás llamando a un corte? Claro. Para la segunda parte le voy a preguntar sobre los análisis clínicos. Con todo gusto. Y usted no se me vaya, por favor, que se está poniendo muy interesante esto, y regresamos enseguida. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa Cáncer de Próstata o Cómo Prevenirlo, y tenemos la visita del doctor Juan Antonio Ramírez, que de nuevo le agradezco mucho
que haya venido, doctor, y que nos esté poniendo luz entre tanta oscuridad en cuanto a esta enfermedad que resulta fatal en muchos casos. Yo le decía antes del corte que podíamos hablar de qué tan seguros son los estudios clínicos solamente, porque muchos, hablando de los prejuicios, muchos varones dicen, no, yo ya me hice ¿cómo se llama? El antígeno prostático. El antígeno prostático y no me arrojó, me dijo mi doctor que no necesito, y probablemente sí tenga razón, pero de eso quiero que me oriente. Sí, claro, obviamente el diagnóstico certero, el diagnóstico adecuado de una enfermedad prostática debe de cumplir ciertos requisitos. El elemento clínico es muy importante y el elemento clínico implica la exploración no nada más del área rectal, sino la exploración de todo el árbol genital y urinario del varón. Esa es una parte fundamental, siempre será en medicina el elemento clave también, y todos los elementos que hay alrededor que son laboratoriales y radiológicos, para hacer un compendio de lo básico que se requiere un varón, la exploración física, el examen de laboratorio, que específicamente es el antígeno prostático específico, acompañado de otros elementos como puede ser su examen general de orina, exámenes para función renal, etcétera, y la ultrasonografía, ¿no? Es decir, el ultrasonido de la glándula prostática. Con esos tres elementos uno puede tener una certidumbre de cuál es la condición de un varón en su salud, ya que hay pues dos líneas de crecimiento de la próstata. La benigna, la que está ligada exclusivamente al envejecimiento, de la que todo el mundo quisiéramos nada más tener. Y la línea maligna, en la cual pues hay una degeneración de la glándula y con una tendencia al cáncer. Lo interesante y el reto, que es lo que tenemos que compartir con los pacientes, es que los síntomas son exactamente los mismos. No hay una diferencia significativa en síntomas para un crecimiento benigno y uno maligno. La diferencia la hace precisamente todo este conjunto de investigación para poder identificarlo. Decíamos hace un rato, en la oportunidad, que el cáncer de próstata es un cáncer silente, es un cáncer de crecimiento muy lento. De tal manera que a veces pensar que si me duele tengo cáncer y si no me duele no tengo cáncer, no es una realidad, ¿no? La enfermedad en sus etapas muy tardías puede dar dolor, pero ya en etapas tardías. Es importante lo que dice, porque yo creo que mucha gente también, porque entre amigos se comentan, vas mucho al baño en la noche, si no vas al baño no tienes problema, y no es necesariamente eso nada más, ¿no? Que uno no esté aquí al baño, sino hacer visitas periódicas. ¿Cuál sería la periodicidad, doctor? Anual, a partir de los 45 o 50 años es anual, y dependiendo de la evolución, aquí hay que tener, si se tiene esta información, bueno, se va haciendo un histórico, el médico va haciendo un histórico del paciente, junto con otros elementos de su salud, y puede llegar un momento en el que esto se puede hacer más cercano, cada 6 meses, dependiendo de cada paciente, pero lo ideal es una vez al año. Y yo creo que todos nos merecemos, además, una evaluación anual, porque no nada más es un elemento de próstata, no es de la salud renal, de la hepática, metabólica, etcétera, ¿no? Tenemos muchos órganos, no nada más, más eso. Ahora, hablamos de la edad, pero por ejemplo, esta revisión de una vez al año, ¿es lo mismo para un señor de 50 años que para un señor de 70? ¿O a medida que va aumentando la edad, la periodicidad con el doctor debe ser más? Nos tendremos que basar, insisto, en un elemento histórico. Si tenemos muchos varones, que yo tengo varones no de 70, de mucha más edad, que está uno sorprendido, obviamente, de la buena salud que tienen, ¿no? Y esto no nada más se da por casualidad. Yo lo platico con otros pacientes, uno dice, bueno, ¿cómo es que este señor de 80 años tiene esta salud? Yo la envidio, pero veamos qué hay atrás de ese paciente, ¿no? Y detrás de ese paciente hay disciplina en la alimentación, hacen ejercicio, controlan el peso, ¿sí? Entonces, todos esos elementos están llevando a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y porque además pues van a sus visitas periódicas, ¿no? Pero también nos podemos encontrar pacientes que tienen mucho más jóvenes, 60 años, que realmente tienen temas de salud muy complejos, hipertensión, obesidad, diabetes mellitus, hipercolesterol, etcétera, etcétera. Esos pacientes tenemos que verlos antes, tanto en salud prostática como en salud general. Entonces, el criterio médico se va guiando de acuerdo a cómo el paciente está, pero por lo menos es una vez al año. Ahora, vemos
a cada rato en la televisión, sobre todo en las redes sociales ahora, miles de productos que hablan de protección a la próstata o de reducción a la inflamación de la próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan desde la semilla de la calabaza hasta quién sabe qué tanto sirve todo eso. Bueno, como acaba de decir algo muy interesante, todos estos productos que en cualquier parte del mundo hay accesibilidad, inclusive por las redes sociales o por internet, pues obviamente son productos que no están vigilados ni por la FDA, ni por COFEPRIS, ni nada. ¿Por qué? Porque son productos naturales y bajo esa premisa, no siendo un medicamento, hay accesibilidad, el público puede acceder a ellos, se pueden vender a libre demanda. Realmente no está comprobado que ninguno de ellos tenga un efecto sobre una enfermedad específica. Es cierto que tienen detrás de ellos algún beneficio, probablemente en mejorar algunos síntomas, como puede ser que me arda o que vaya frecuentemente a orinar, pero la realidad de las cosas es que no son medicamentos y por tanto no van a limitar el desarrollo de la enfermedad. Pueden aliviar algunos síntomas de manera transitoria, mas no son medicamentos y por tanto no podríamos basar la salud en un producto únicamente natural. No significa, y esto me permito decirlo, que estemos peleados, o yo en lo personal que esté peleado con los productos naturales. En nuestra medicina, históricamente en México, pues es una medicina tradicional que se ha basado mucho en estos productos naturales y no estamos peleados. El tema es que una cosa no sustituye a la otra. Es decir, no voy a tomar, voy a decir, algún producto uña de gato y con eso voy a sustituir un fármaco que está bien demostrado que ayuda en la salud prostática. Pero si el paciente, basado en sus creencias, quiere utilizar un producto natural, más aparte la indicación que le da el médico, adelante. Yo creo que eso no se contraponen, pero sí es hacerlo ver al paciente de las bondades que debe de haber con los tratamientos. La actividad sexual reproductiva del hombre tiene que ver con la próstata. ¿Está muy ligado? ¿Es un mito o son muy buena dos cosas pregunta, distintas? Buena pregunta, que es una pregunta cotidiana, ¿no? Realmente no está comprobado, ha habido muchos estudios al respecto, como también ha habido estudios respecto a que si la vasectomía, no sé si ha escuchado usted al respecto, claro, también pudiera incrementar el riesgo de cáncer prostático. Son estudios que se hicieron hace muchísimos años ya en la Organización Mundial de la Salud y no, definitivamente no hay una relación. En el tema de la actividad sexual es un tema interesante. La glándula prostática, la función de la glándula prostática no está relacionada con la libido, no está relacionada con la erección. Esta es una glándula cuyo objetivo es almacenar los espermatozoides que vienen de los testículos, mezclan este líquido con sustancias prostáticas y le dan vitalidad al esperma, y en el acto sexual la glándula prostática es la que expulsa los espermatozoides. Entonces es un reservorio. La actividad sexual como tal no está comprobado que afecte la glándula prostática o que incremente el riesgo de cáncer. Pero sí, en la práctica, sí vemos pacientes que tienen una muy pobre actividad sexual y es realidad, sus glándulas prostáticas son mucho más generosas. Es decir, tienden a crecer más, puesto que es una glándula que si no hay, pues obviamente, su función adecuada, pues puede congestionarse más rápido. Y podemos ver a lo mejor el otro extremo, varones que tengan una muy importante actividad sexual, también se exponen más, suele ser, a procesos infecciosos del tracto urinario. Y eso es lo que pudiera justificar que también en el otro extremo puedan tener problemas prostáticos, como una enfermedad que se llama prostatitis. La prostatitis es un concepto que engloba la inflamación de la próstata, a veces de origen inflamatorio, infeccioso, etc. Y eso puede ser un preámbulo para acelerar el crecimiento prostático en algunos varones. No significa que les va a dar cáncer, pero sí significa que el que ha tenido prostatitis puede con el tiempo tener más problemas prostáticos. Perfecto. O sea, estamos hablando de que ahí las polaridades son riesgosas, hay que estar, los extremos son riesgosos, hay que estar en un término medio. Así es. Yo saqué muchas conclusiones, ojalá el programa durara más tiempo, pero por lo menos una de ellas es una vez al año, después de los 45 años, y hacerse el estudio
combinado, es decir, Así es. tanto el Clínico como clínico laboratorial y radiológico, ¿no? y radiológico. Sí, y si se tiene la duda del paciente y se tiene la inquietud de esta enfermedad, yo creo que platicarlo con su médico primario, con su médico general, con su médico familiar y pedir una opinión de un experto, de un especialista urólogo, que seguramente podrá abordar el tema pues con mucho más elementos y con esa sensibilidad, insisto, muy importante, esa comunicación, para hacer entender lo importante que representa el diagnóstico oportuno, ¿no? Salva vidas, definitivamente. En todas las enfermedades yo creo que la orientación médica es vital, necesaria, pero creo que en esta me queda claro que tiene que ser todavía mucho más fuerte. Doctor, aquí regalamos libros para que se entretenga y piense en otra cosa que no sea la urología. No, muy amable. Así Muchísimas que gracias. fomentamos mucho la lectura de nuestras visitas y de nuevo muchísimas gracias por haber venido y habernos dado tantos datos útiles que me llevo y lo consultaremos muchas veces. Bueno, yo le agradezco esta oportunidad en este mes, el mes del varón, de la cáncer de próstata, compartir en su mesa esta información, ojalá y seguramente estoy convencido sensibilizar a muchos varones a visitar a su médico. Ojalá así sea. Gracias, doctor. No, al contrario. Buenas noches. Gracias. Y a usted lo espero la próxima semana con otro tema de interés general y buenas noches.